Capítulo 17. Al día siguiente Margarita me despidió muy temprano. Me dijo que el duque debía ir a verla en las primeras horas de la mañana y me prometió que me enviaría recado tan pronto como él se marchara para dejar convenida nuestra cita de la noche. Y así fue. Durante el día recibí una nota suya que decía: Armando, salgo para Bougival con el duque. Esta noche, alrededor de las 8, procura estar en casa de Prudencia. Margarita Gautier. A la hora indicada, Margarita estaba ya de vuelta y se reunió conmigo en casa de la Duvernoy. Todo esto está arreglado, dijo al entrar. ¿Ya han alquilado la casita?, preguntó Prudencia. Alquilada. El duque no ha puesto ningún inconveniente. La verdad es que, a pesar de que yo no conocía al anciano, sentía como una especie de vergüenza al engañarle como lo estaba haciendo. Pero esto no es todo, agregó Margarita. ¿Aún hay más?, quiso saber Prudencia. Pues sí, he alquilado una habitación para Armando. ¿Dónde? En el Point du Jour, que es donde el duque y yo hemos almorzado. Mientras él se extasiaba contemplando el paisaje, le he preguntado a la señora Arnould si tenía un departamento decente y me ha correspondido que precisamente podía disponer de uno que tenía recibidor y salón. El alquiler mensual es de 60 francos y me ha parecido muy bien. ¿Qué le parece mi idea? Sin que me diera una palabra, le di un fuerte y emocionado abrazo a Margarita. Creo que puede ser delicioso, continuó ella. Tú podrás tener la llave y el duque el de la verja exterior. Bueno, lo cierto es que se le ha ofrecido, pero estoy segura de que no la aceptará, porque si viene a verme es de suponer que lo hará de día. Dicho sea entre nosotros, creo que al duque no le ha parecido mal la idea, ni mucho menos, sobre todo porque eso permite que me aleje de París por algún tiempo, lo cual contribuirá a calmar el recelo de su familia. Sin embargo, me ha preguntado cómo se me ha ocurrido precisamente a mí la idea, que tanto me gusta París y que de pronto decida enterrarme en aquella casa de campo. Como es natural, le he contestado que me sentía enferma y que deseaba cierto reposo. A pesar de todo, sospecho que el anciano duque no ha dado mucho crédito a mis palabras, pues cualquier cosa le alarma. Será necesario tomar algunas precauciones, mi querido Armando, pues estoy segura de que me hará vigilar, y conviene que pague mis deudas, que no son pocas, por desgracia. ¿Qué te parece la situación, Armando? Estoy de acuerdo con tu decisión, respondí intentando acallar los escrúpulos que aquel orden de vida despertaba en mi interior de vez en cuando. Hemos recorrido paso a paso la casa, añadió Margarita echándome los brazos al cuello, y puedo asegurarte que estaremos a las mil maravillas. El duque ha querido verlo y disponerlo todo. En realidad, no podemos quejarnos, querido, porque a fin de cuentas es un millonario quien nos proporciona tanta aventura. Dime, ¿cuándo has pensado trasladarte allí? Lo antes posible. ¿Y vas a llevarte el coche y los caballos? Lo que me llevaría es la casa entera. Prudencia, ¿querrá usted cuidar de la casa durante el tiempo que esté fuera? 8 días después, Margarita estaba ya instalada en la casa de campo y yo en mi habitación de Point du Jour. Fue entonces cuando comenzó para mí una vida que difícilmente podría explicar con fidelidad. Una vez en Bougival, Margarita no pudo romper tan fácilmente con sus costumbres, y como el lugar no estaba tan lejos de París, comenzaron a desfilar por allí todas sus amigas, y eran tantas las que iban a verla, que durante un mes no hubo día sin que Margarita comiera con varias de ellas. Prudencia también llevaba a cuanta gente conocía, y les hacía los honores de la casita como si en realidad fuese ella la dueña. Como puede suponerse, el duque era quien corría con todo aquel gasto, a pesar de lo cual Prudencia acudía a mí de vez en cuando para pedirme un billete de 1000 francos, valiéndose para ello del nombre de Margarita. Ya he dicho cómo, gracias al juego,
Podía contar con una pequeña cantidad, de forma que no vacilaba nunca en darle a la Duvernoy lo que por su mediación me pedía Margarita. Y aún hice más, pues temeroso de que ella necesitase más dinero, vine un día a París y tomé un préstamo parecido al de otra ocasión y en las mismas condiciones, para lo cual no tuve ningún impedimento, ya que el anterior lo había devuelto puntualmente. En resumen, me volví a encontrar de nuevo con 10.000 francos, sin contar mi pensión. La satisfacción que Margarita pudo sentir recibiendo a sus amigas disminuyó poco a poco al comprobar los gastos que aquello suponía y las veces que tenía que pedirme dinero. Por otra parte, el duque había alquilado aquella casa para que Margarita hallara en ella el descanso que necesitaba, y no parecía por allí, sin duda temiendo encontrarse con alguna alborotada e imprevista compañía. Esto ocurrió desde un día en que, habiendo ido a Bougival con la intención de comer a solas con Margarita, llegó a punto para contemplar el inesperado espectáculo de lo menos 15 personas que estaban dando cuenta de un suculento almuerzo, el cual no había terminado ni a la hora en que él pensaba regresar a París. Como no sospechaba ni lo más mínimo, parece que el duque abrió la puerta del comedor y se encontró con que su presencia era acogida con una carcajada general por las glotonas meretrices allí reunidas. Ante tan insolente recibimiento, el anciano duque tuvo que retirarse precipitadamente. Margarita se levantó de la mesa y fue a su encuentro, haciendo y diciéndole todo lo que pudo para que olvidara lo que acababa de suceder, pero el anciano, herido en su amor propio, no quiso escucharla y le dijo de un modo bastante áspero que estaba harto de pagar las locuras de una mujer que ni siquiera lograba que se le respetara en su casa, y se marchó muy enojado. Desde aquel día ya no oímos ni supimos nada del duque, aunque Margarita despidió a sus amigas y cambió de costumbres, lo cual me valió el que mi amante llegara a pertenecerme de una forma mucho más completa, y que al fin viera yo realizado mi más íntimo deseo. Margarita, que ya no podía vivir sin mí, dejó de preocuparse por los resultados que pudiera acarrearle y comenzó a hacer ostentación pública de nuestras relaciones. Yo pasaba todo el día a su lado, y hasta los criados acabaron por tomarme como el señor de la casa, mirándome oficialmente como su amo. Prudencia observó esta nueva forma de vida y no dejó de echarle sus sermones a Margarita, pero ella le respondía una y otra vez que me amaba, que no podía vivir sin mí, y que a pesar de todo no pensaba renunciar nunca a la dicha de tenerme a su lado. Por lo demás, añadió, puede romper conmigo tranquilamente aquel o aquella que no esté de acuerdo con mi conducta. Esta fue la respuesta con que replicó Margarita a su amiga, y que yo oí por casualidad a través de la puerta de la habitación en que se encontraban. Pocos días después vino Prudencia mientras yo estaba en un extremo del jardín, desde donde la veía sin que ella pudiese verme. Por la forma en que Margarita salió a su encuentro, sospeché que iban a tener una conversación parecida a la que yo sorprendí días antes, por lo que sentí cierta curiosidad y deseos de ser indiscreto y oír lo que hablaban. Se encerraron en una alcoba y tuve que aguzar el ingenio para poder oírlas. ¿Qué novedades me trae usted?, preguntó Margarita. He visto al duque. ¿Y qué le ha dicho? Que está dispuesto a perdonarle la escena del comedor, pero que no admite que viva de una forma tan ostensible con el señor Duval. Se propone darle todo lo que necesite, como siempre, pero con la condición de que debe separarse de Armando. ¿Y qué le ha contestado usted? Que le comunicaría su decisión y que trataría de convencerla. ¿Qué otra cosa podía decirle a ese magnánimo anciano? Reflexione usted, amiga mía. Piense sobre todo en la posición tan privilegiada que está a punto de perder, y que nunca podrá proporcionarle un hombre como Armando, que la ama a usted con delirio, pero no tiene fortuna para que usted pueda llevar la vida que está acostumbrada. Además, tarde o temprano, se verán obligados a separarse, cuando quizá ya no haya remedio y el duque no quiera hacer nada por usted. Piense, Margarita, en cuál será su situación entonces.
¿Quiere que le hable yo a Armando? Margarita estaba seguramente meditando porque no contestó nada ante lo que pudiera ser una respuesta. Recuerdo que el corazón me latía con violencia. No, exclamó de pronto Margarita, no estoy dispuesta a separarme de Armando, ni acepto el ocultar que vivo con él. Comprendo que tal vez sea una locura, pero ¿qué se puede hacer en un caso así? Le amo con locura, y Armando se ha acostumbrado ya a quererme sin ninguna clase de obstáculos ni de disimulos. Le causaría demasiada pesadumbre verse obligado a separarse otra vez de mí, aunque se tratara de una sola hora al día. Por otra parte, pienso que mi vida no será tan larga como para pensar constantemente en el porvenir, contribuyendo a una desdicha que no me sería posible soportar. En tales condiciones, la sola presencia de ese anciano me haría envejecer. Que se guarde su dinero, conseguiré pasarme sin él. Sí, pero lo que no entiendo, mi querida Margarita, es cómo va usted a solucionar el problema. ¿Qué sé yo? Tampoco me importa en estos momentos. Prudencia iba a replicar algo, pero se lo impedí yo, entrando en la alcoba y arrojándome a los pies de Margarita, cuyas manos cubrí de lágrimas, arrancadas por la alegría de sentirme amado tan incondicionalmente. Mi vida te pertenece, Margarita, exclamé emocionado, y para nada necesitas de ese hombre cuando me tienes a mí. No te abandonaré jamás, ni dejaré de pagarte como merece la dicha que me proporcionas. Acabemos con las coacciones, Margarita. ¿Qué puede importarnos el mundo después de todo si nos amamos? Oh, Armando, cómo te amo, murmuró Margarita rodeándome el cuello con los brazos. Te amo como nunca hubiera creído que pudiese amar. Seremos dichosos, te lo juro, viviremos tranquilos, y me despediré para siempre de la vida que he llevado hasta ahora. En el fondo, me avergüenzo terriblemente de mi pasado. Armando, prométeme una cosa. ¿Qué es, querida? Prométeme que jamás me lanzarás un reproche referente a mi vida pasada. Las lágrimas no me permitieron responder de otra forma que estrechándola contra mi pecho. Óigame, Prudencia, le dijo entonces su amiga, refiérale simplemente al duque esta escena por toda respuesta. ¿Entiende usted lo que ha querido decir? Creo que bastará para hacerle comprender que no le necesitamos para nada. Desde aquel día ya no se habló más del duque entre nosotros, y Margarita había dejado hasta tal punto de ser la joven casquivana que conocí, que no sólo evitaba cuidadosamente cuanto pudiera recordarme su vida pasada, sino que me trataba con tanto amor y me rodeaba con tantas atenciones, que dudo si habría sido capaz de igualarla ninguna mujer, aunque se hubiera tratado de la más devota hermana o de las más abnegadas esposas. Parecía como si aquella endeble naturaleza estuviera dispuesta a todas las impresiones y fuera accesible a todos los sentimientos, igual que a sus amigas y a sus costumbres. Margarita había olvidado su habitual lenguaje y su facilidad para dilapidar el dinero. Quien, por ejemplo, nos hubiese visto salir de la casita para ir a dar un paseo en la bonita barca que yo compré, no había podido creer que aquella mujer vestida de blanco, con un amplio sombrero de paja y que llevaba al brazo un sencillo abrigo de seda que la protegiese de la humedad del agua, pudiese ser la Margarita Gautier que 4 meses antes, en ciertos ambientes de París, levantaba tanta polvareda con su lujo y su escandalosa aureola. Nos apresurábamos a ser dichosos como si algo en nuestro interior nos advirtiera que no podíamos serlo mucho tiempo. En el espacio de 2 meses, durante los cuales no fuimos a París ni una vez, nadie vino a vernos, como no fuera Prudencia o esa Julia Duprat, a que me he referido con anterioridad, que es a quien más adelante entregaría a Margarita los manuscritos que ahora tengo en mi cajón. De hecho, podría decirse que pasé días enteros a los pies de Margarita. Abríamos las ventanas que daban al jardín y contemplando las flores o la arboleda respirábamos la vida del campo, una vida que ni Margarita ni yo habíamos podido comprender hasta entonces. Margarita reaccionaba a veces como una niña por lo más insignificante. Había días en que, como si no tuviera más que 10 años, se ponía a corrotear
por el jardín persiguiendo una mariposa, y a veces se sentaba en la hierba y se pasaba una hora examinando la flor que llevaba su propio nombre, ella, que se había gastado más dinero en ramos que el que necesita una familia para vivir holgadamente. Por aquel tiempo fue cuando Margarita leyó muchas veces Manon Lescaut, y cuando alguna vez la sorprendí anotando cosas en ese libro. Si una mujer ama de verdad, me comentó un día, no puede hacer lo que hace Manon. El duque le escribió 2 o 3 cartas, pero Margarita, que por el sobre y la letra veía que eran de él, solía dármelas sin abrirlas. La verdad es que aquellas cartas estaban escritas de un modo que más de una vez me hicieron llorar. El anciano había creído que, negándose a darle dinero, Margarita volvería a su lado. Cuando comprendió la ineficacia de su sistema, no pudo resistir más tiempo y le escribió pidiéndole que, lo mismo que antes, le permitiera visitarla, cualesquiera que fuesen las condiciones que ella tuviera a bien imponer. Recuerdo que después de leer aquellas apremiantes y reiterativas cartas, yo las rompía sin comentar con Margarita ni una palabra de lo que decían. Como es de suponer, tampoco le aconsejé que volviera a aceptar las visitas del anciano duque, aunque me inclinase favorablemente hacia el debido sentimiento de piedad que revelaba. Y si obré así, fue sobre todo por temor a que ella pudiese interpretar mi consejo como el deseo de que el duque volviera a costear los gastos de nuestra vida, pues lo que más temor me inspiraba era que Margarita me creyese dispuesto a sustraerme de la responsabilidad económica o de cualquier otra clase que pudiera afectar a su felicidad o a la situación en que nos hallábamos, encrucijada a la que ella había sido arrastrada, tanto como yo, por nuestro inefable amor. Al final, como tenía que ocurrir, el duque, al ver que no recibía contestación alguna, dejó de escribir. En cuanto a Margarita y a mí, cada día más ensimismados en nuestro cariño, nos dejamos arrastrar por la felicidad, limitándonos a estar juntos sin preocuparnos ni siquiera un instante respecto a nuestro porvenir. Capítulo 18. En realidad, creo que me sería muy difícil exponer aquí ciertos pormenores sobre nuestra nueva existencia, que se componía sobre todo de una serie de niñerías robadoras para nosotros, pero insignificantes para cualquiera a quien yo se las refiriese. El hombre que ha amado a una mujer sabe cuán veloces pasan los días y con qué amorosa pereza se deja uno arrastrar hacia el mañana. El impetuoso amor, confiado y correspondido, no nos deja ver nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Cualquier otra mujer que no sea la mujer amada nos parece un ser inútil en medio de la creación. En este sentido, incluso se llega a deplorar el haber gastado ya algunas partículas de nuestro corazón en otras mujeres, y nos parece imposible que hayamos podido estrechar otra mano que la que en aquel momento tenemos entre las nuestras. La existencia no es entonces otra cosa que el reiterado cumplimiento de un deseo no interrumpido, y el alma se convierte en una especie de vestal encargada de alimentar el fuego sagrado del amor. Al llegar la noche, Margarita y yo nos encaminábamos con frecuencia al bosquecillo que dominaba la casa, y nos sentábamos allí para escuchar las alegres armonías de la noche, pensando en la hora próxima en que podríamos estar el uno en brazos del otro hasta la madrugada, situación que a veces prolongábamos durante días enteros. Nanine era la única persona que estaba autorizada para abrir la puerta de nuestro aposento, y esto sólo cuando debía servirnos la comida, que a veces, como digo, comíamos sin salir del dormitorio, esmaltándola con incesantes carcajadas y las más variadas muestras de alegría y felicidad. Después de aquellas pruebas exhaustivas solíamos dormirnos sin importarnos nada la hora que fuese, pero como el amor está siempre pronto a desvelarse, resultaba que nuestro sueño era corto y leve, y en esto nos parecíamos a los buzos que suben a la superficie del agua tan solo el tiempo necesario para tomar aliento. A partir de un cierto tiempo, y a pesar de todo,
Recuerdo que comencé a notar que Margarita se entristecía de vez en cuando y derramaba algunas lágrimas. Al preguntarle por la causa de aquel pesar, un día me respondió: «Es que pienso que nuestro amor, mi querido Armando, no es un amor vulgar. Tú me quieres como si yo no le hubiese pertenecido nunca a nadie, y me estremezco al imaginar que un día, arrepentido de tu amor y recriminándome posiblemente mi pasado, no me obligues a arrojarme de nuevo en brazos de la existencia de la que me has arrancado. Piensa que ahora, cuando he gustado esta nueva y maravillosa vida, volver a la otra no podría significar para mí sino la muerte. Por favor, Armando, dime que no me abandonarás nunca». «Te lo juro, Margarita». Recuerdo que al pronunciar estas palabras Margarita me miró de hito en hito, como para leer en mis ojos la sinceridad de mi juramento. Luego se arrojó a mis brazos y ocultando su cabeza en mi pecho exclamó: «Es que tú no puedes imaginarte cuánto te amo». Una noche estábamos apoyados en el antepecho de la ventana, con las manos cogidas y contemplando la luna, que al parecer luchaba para salir de su lecho de nubes, cuando después de lo menos un cuarto de hora de silencio, Margarita lo rompió de improviso para decirme: «Armando, creo que ya está próximo el invierno. ¿Quieres que nos marchemos de aquí? ¿Y a dónde? A Italia, por ejemplo. ¿Es que ya te cansas de este lugar?» «No, Armando, pero temo al invierno y sobre todo a un posible regreso a París». «¿Por qué?» «Por muchas razones». Y sin explicarme realmente ninguna de ellas, me dijo algo atropelladamente: «Si así lo aceptas tú, estoy dispuesta a vender todo cuanto poseo y a marcharnos lejos, donde podamos vivir sin que surja nada de mi pasado y donde nadie nos conozca. ¿Qué te parece la idea? ¿Estás dispuesto a aceptarla?» «Si te place, hagamos lo que dices, Margarita», le dije con toda sinceridad del mundo. «Emprendamos ese viaje, pero dime, ¿qué necesidad tienes de vender todo eso que de alguna manera te alegrará ver de nuevo a tu regreso? Además, no soy lo bastante rico para despreciar semejante sacrificio, pero poseo lo suficiente para que podamos viajar cómodamente durante 5 o 6 meses». «Oh, no», me interrumpió Margarita al mismo tiempo que se retiraba de la ventana y se sentaba en el sofá en la parte más oscura del aposento. «Creo que no me entiendes. Lo que tú propones sería gastar dinero en viajes para nada, cuando bastante te cuesta ya la vida que llevamos». «Pues a mí me parece que al decir eso no eres demasiado generosa, Margarita. Perdóname», dijo enseguida, y me tendió la mano. «Es que ha cambiado el tiempo y la llegada del frío siempre me excita los nervios. Es cuando suelo decir lo que no deseo. Perdóname otra vez, Armando». Después me abrazó y cayó en una profunda meditación. Por entonces se sucedieron frecuentes escenas como la que acabo de describir, y si bien ignoraba yo su verdadera causa, no dejaba de advertir en Margarita cierta inquietud con respecto a su porvenir. Ella no podía dudar de mi amor, pues aumentaba con el tiempo y sin embargo se sumían aquellos baches de tristeza bastante a menudo. ¿Qué era lo que podía motivar su pesadumbre? Cuando le preguntaba, siempre lo achacaba a causas físicas. Con el temor de que una existencia demasiado monótona pudiese llegar a fatigarla, le propuse que volviésemos a París, pero ella lo rechazó tenazmente y repitió una y otra vez que en ninguna parte podría disfrutar de la dicha que le proporcionaba aquel lugar. Prudencia venía a vernos cada vez con menos frecuencia, pero en cambio le escribía cartas a Margarita que yo nunca traté de leer, aunque todas ellas, indefectiblemente, contribuyeran a abismar a mi amada en aquella preocupación que por otra parte cada vez me angustiaba más. Un día en que Margarita no había salido de su cuarto, al entrar yo la encontré escribiendo. «¿A quién le escribes?» «A Prudencia». «¿Quieres leer lo que le digo?» En el fondo me repugnaba tanto todo aquello que pudiera oler a sospecha, que le dije que no tenía ninguna necesidad de saber lo que escribía, aun teniendo la seguridad de que aquella carta me hubiera descubierto las causas de su tristeza. Al día siguiente hizo un tiempo magnífico y Margarita me propuso dar un paseo en la barca, con lo que podríamos visitar la isla de Croissy.
Estuvo muy alegre durante el tiempo que duró aquella excursión, y cuando regresamos a casa eran ya las 5 de la tarde. «¿Ha estado la señora Duvernoy?», nos dijo Nanine. «¿Y ya se ha marchado?», preguntó Margarita. «Sí, señora, y lo ha hecho en su coche, diciéndome que usted ya lo sabía». «Está bien. Avisa a que nos preparen algo de comer», repuso Margarita con cierta excitación. 2 días después llegó una carta de Prudencia, y durante 15 días Margarita pareció vencer todo rastro de aquella misteriosa melancolía por la que no cesaba de pedirme perdón. Entretanto, Prudencia no devolvía el coche. Esto me hacía sospechar no sabía qué, hasta que un día le pregunté a Margarita: «¿Por qué no te devuelve Prudencia el coche?». «Porque uno de los caballos está enfermo, según parece, y porque el carruaje necesita que se le hagan algunas reparaciones, lo cual es mejor que se haga mientras estamos aquí, donde no lo necesitamos». Unos días más tarde vino a vernos Prudencia y confirmó las palabras de Margarita. Las dos mujeres bajaron al jardín, y por el que se pasearon durante bastante tiempo, y yo pude observar que al acercarme a ellas cambiaban de conversación. Por la noche, cuando se disponía a marcharse, Prudencia se quejó de frío y le rogó a Margarita que le prestase un chal de cachemira. Transcurrió otro mes, durante el cual Margarita estuvo más alegre y cariñosa que nunca. El coche, sin embargo, no lo había devuelto, ni tampoco el chal de cachemira, lo que comenzó a preocuparme, muy a pesar mío, y como sabía perfectamente en qué cajón guardaba Margarita las cartas de Prudencia, deseoso de esclarecer de una vez aquello, aproveché un instante en que ella estaba en el jardín para llevar a cabo mi pequeño espionaje, pero el cajón estaba cerrado con llave. Entonces escudriñé en todos los que solía guardar Margarita sus alhajas. Estaban abiertos, pero los estuches habían desaparecido. Una dolorosa sospecha comenzó a punzarme en el alma, y como estaba seguro de que Margarita no me confesaría la verdad de semejante desaparición, fui a donde estaba y le dije: «Margarita, vengo a pedirte que me dejes hacer un breve viaje a París. Mi familia ignora dónde estoy, y pienso que deben haber llegado algunas cartas de mi padre, que siguen sin contestación, lo que le debe preocupar seriamente. Compréndelo, es necesario que le diga algo, aunque solo sea para tranquilizarle. Está bien, puedes ir, pero vuelve lo antes posible». En París me dirigí de inmediato a casa de Prudencia, y sin ninguna clase de preámbulos le dije: «Por favor, respóndame con franqueza. ¿Dónde están los caballos de Margarita?». «Los ha vendido». «¿Y el chal?». «Lo mismo». «¿Y los diamantes?». «Empeñados». «Y dígame, ¿quién se ha encargado de llevar a cabo todas estas gestiones?». «Yo». «¿Y por qué no me ha dicho usted nunca nada?». «Porque así me lo pidió Margarita». «Lo que no entiendo es por qué no me pidió usted el dinero a mí». «Porque Margarita no lo quiso». «De acuerdo, pero ¿en qué ha empleado el dinero de esas ventas y esos empeños?». «En saldar sus deudas más apremiantes». «¿Es que debe tanto?». «Solo le diré que todavía le quedan por lo menos 30.000 francos que pagar». «Se lo dije a usted y no quiso creerme». «¿Por qué esa ceguera?». «Ahora podrá convencerse de sobra. Por ejemplo, al tapicero cuyas cuentas prometió pagar el duque, le enseñaron en la puerta cuando se presentó en su casa para cobrar, y confirmó su decisión mediante una carta en la que decía que no pagaría ni siquiera un céntimo de lo que pudiera deber la señora Gautier. El hombre exigió su dinero, y tuve que ir pagándole con el dinero que le pedía a usted de vez en cuando. No obstante, algunas almas, en cierto modo caritativas, advirtieron al buen tapicero que a su deudora la había abandonado el duque, y que ahora vivía con un joven sin fortuna. Esto hizo que se asociara con los demás acreedores para proceder a un embargo, como única forma de cobrar lo suyo. Ante semejante situación, Margarita decidió venderlo todo. Era necesario pagar, y para no pedirle dinero a usted, ha vendido los caballos, varias prendas, y ha empeñado sus alhajas. ¿Quiere usted ver los contratos de los compradores y las papeletas de empeño?». Prudencia abrió un cajón y me mostró los documentos a que acababa de referirse. «¿Qué se creía usted?», prosiguió la Duvernoy,
con la persistencia de quien tiene razón y se cree en el derecho de abusar de ella. ¿Creía que basta con amarse idílicamente para que todos los problemas de la vida queden resueltos? No, amigo mío, si piensa usted así, está muy equivocado. Al lado de la existencia ideal está también la vida material, y hasta las resoluciones más limpias y honestas se hallan atadas al suelo por hilos, tal vez ridículos, pero son de acero y no se rompen con facilidad. Si Margarita no le ha engañado a usted una y otra vez, se debe a que posee una naturaleza excepcional, y que conste que no es porque yo no se lo haya aconsejado. Compadecía de ver cómo se desprendía de todo. Sin embargo, en vez de escucharme, me ha contestado siempre que le ama a usted y que ni por todo el oro del mundo estaba dispuesta a serle infiel. Esto desde luego es muy hermoso, pero con semejante moneda no es posible pagar a los acreedores, de cuyas garras, como ya le he dicho, no podrá desprenderse por menos de 30.000 francos. Yo me encargaré de buscar esa cantidad. ¿La va a pedir prestada? Sí. No se lo aconsejo. Acabará usted disgustándose con su padre, que pondrá los lógicos frenos a sus recursos económicos. Por otra parte, 30.000 francos no se encuentran de cualquier manera. Créame usted, señor Duval, yo conozco a las mujeres muy bien y le aconsejo que no cometa tal locura, porque más tarde o más temprano se arrepentiría. Sea juicioso, y aunque no voy a decirle que se separe de Margarita, le aconsejo que viva con ella siguiendo el mismo régimen de vida de a principios del verano. ¿Comprende lo que quiero decir? Déjela que solucione la forma de salir de sus apuros. Estoy segura de que el duque volverá a tratarla, así como el conde de N. Si Margarita quiere admitirle, pues ayer mismo me ofreció pagar sus deudas y darle 4 o 5.000 francos al mes, que puede muy bien dárselos, pues según creo disfruta de una renta no inferior a los 200.000. Esto proporcionaría a Margarita una posición bastante desahogada, al mismo tiempo que usted podría separarse de ella. Si quiere usted seguir mi consejo, no debe esperar a estar arruinado para abandonarla, mayormente si tiene en cuenta que el conde de N es un botarate, y usted siempre podrá elegir el momento oportuno, si le interesa seguir con Margarita. No ignoro que ella derramará más de una lágrima al principio, pero acabará por acostumbrarse a la nueva situación, y algún día incluso puede que le dé a usted las gracias por lo que habrá hecho en su favor. En mi opinión, sus problemas morales, mi querido Armando, son fáciles de solucionar. Le bastará con pensar que Margarita está casada y que engaña al marido con usted. Fíjese que todo lo que le digo ahora ya se lo dije tiempo atrás, con la única diferencia de que entonces todo se reducía a un consejo y que hoy hay de por medio una necesidad. Desgraciadamente, Prudencia tenía razón. Lo que ocurre, continuó la Duvernoy mientras volvía a guardar los documentos que me había enseñado, es que las mujeres de la condición de Margarita siempre prevén que pueden amarlas, pero nunca que ellas pueden amar, ya que de lo contrario se preocuparían de ahorrar dinero y poder así a los 30 años tener un amante a quien no le costase nada. Le aseguro a Armando que yo misma, si hubiera sabido años atrás lo que hoy sé, no me encontraría ahora en mi situación. En fin, creo que debo advertirle y rogarle que no le diga a Margarita ni una palabra de cuanto acabamos de hablar, y desde luego no deje pasar más tiempo sin traerla a París, porque después de haber vivido todos estos meses en exclusiva con ella, no es justo que la siga perjudicando con su puntillo de apropiación. Al cabo de 15 días ya habrá podido entablar relación con el conde de N, lo cual le permitirá ahorrar durante todo el invierno para que el próximo verano puedan ustedes repetir la experiencia. Es así como deben hacerse las cosas si se tiene un sentido práctico de la vida. Prudencia parecía estar muy satisfecha de su consejo, pero yo lo rechacé con indignación.
No solo mi amor y mi dignidad me impedían obrar así, sino también el convencimiento de que, en el estado espiritual en que se encontraba Margarita, preferiría antes la muerte que volver a semejante comercio. Basta de bromas, le contesté. ¿Cuánto es en definitiva lo que necesita Margarita? Ya se lo he dicho a usted, 30.000 francos. ¿Y cuándo hay que pagar esa cantidad? Antes de 2 meses, a más tardar. Todas esas deudas serán pagadas. Ella se limitó a encogerse de hombros. Le entregaré a usted ese dinero, pero con su promesa formal de que Margarita no ha de saber nunca que procede de mí. ¿Entendido? Entendido. Si lo prefiere así, no tendrá nada que temer sobre este particular. Y otra cosa, terminé diciendo, si acaso le entrega algún otro objeto para vender o empeñar, avíseme de inmediato. De eso no hay el menor peligro, porque a Margarita apenas si le queda ya nada. Me despedí de Prudencia y me dirigí al domicilio, donde encontré 4 cartas de mi padre. Capítulo 19. En las primeras cartas mi padre me exponía que le preocupaba mi silencio y me preguntaba a qué se debía, pero en la última me daba a entender que estaba enterado de mi cambio de vida y me anunciaba su próxima llegada. Desde siempre he sentido un gran respeto y un profundo afecto por mi padre, y le contesté de inmediato diciéndole que la causa de mi silencio obedecía a que había hecho un corto viaje y rogándole que me comunicara el día de su llegada para ir a recibirle. Le di a mi criado las señas de Bougival, le encargué que me llevase allí la primera carta que se recibiera con el matasellos de la ciudad de C, y regresé rápidamente al lado de Margarita, que me estaba esperando a la puerta del jardín, con la inquietud reflejada en el rostro. Después de abrazarme no pude evitar preguntarme si había visto a Prudencia. No, le respondí. No creí que fueras a estar tanto tiempo en París. Es que, como me temía, he encontrado algunas cartas de mi padre y he tenido que contestarle. Poco después llegó Nanine jadeando y Margarita se levantó para ir a hablar con ella en voz baja. Cuando Nanine se fue, mi amada volvió a sentarse junto a mí y cogiéndome una mano me dijo: ¿Por qué me has engañado? ¿Qué quieres decir? Lo sé todo. ¿Cómo lo has podido saber? Por Nanine. No lo entiendo. Es que te ha seguido. ¿Se lo ordenaste tú? Sí, porque sospeché que sólo una causa muy poderosa podía empujarte a ti tan precipitadamente a París, cuando en 4 meses no te habías movido de mi lado. He temido que te hubiera podido suceder alguna desgracia, o que pudieras tener algún compromiso con otra mujer. Qué niña eres a veces. Ahora estoy más tranquila, aunque sí sé lo que has hecho, en cambio ignoro lo que te han dicho. Entonces le mostré a Margarita las cartas de mi padre. No es esto lo que me interesa saber, sino la causa que te ha llevado a casa de Prudencia. Solo para verla, ¿no te parece natural? Me engañas, Armando. Pues he ido a preguntarle si el caballo estaba mejor, y si aún necesitaba tu chal y tus alhajas. Margarita se sonrojó, pero no se atrevió a decir nada. He sabido cuál ha sido el destino que has dado a tus caballos, a tus mejores ropas y a tus joyas. ¿Y estás enojado conmigo? De lo único que estoy enojado es de que no hayas tenido la suficiente confianza como para pedirme lo que necesitabas. ¿Por qué no lo hiciste? En una relación como la nuestra, si la mujer conserva todavía un poco de dignidad, debe imponerse todos los sacrificios imaginables antes que pedirle dinero a su amante, a fin de evitar que su amor se manche con la menor sospecha de interés. Tú me amas y estoy muy segura, pero ignoras lo tenue que es el hilo que sujeta al corazón el amor que se suele sentir por las mujeres de mi clase. ¿Quién sabe? Es muy posible que en un día de apuro o de hastío se te hubiera ocurrido ver en nuestras relaciones un cálculo egoísta hábilmente pensado por mí. Por lo demás,
Prudencia habla a veces demasiado. Después de todo, ¿qué necesidad tenía yo de mis caballos? Al venderlos, he hecho una doble economía, por así decirlo, ya que me evito su manutención una vez que puedo pasar sin ellos. Por favor, Armando, lo único que te pido es que me ames. Si de verdad me quieres, pienso que debes hacerlo, sea con caballos y diamantes o sin ellos. Todo esto lo dijo Margarita con una voz tan tranquila y natural que al escucharla no pude evitar que las lágrimas acudieran a mis ojos. Pero Margarita, repliqué estrechando con amor sus manos, tú sabías que un día u otro tenía que llegar a mi conocimiento tu sacrificio y que no iba a consentirlo. ¿Por qué? Porque no concibo que el amor que por mí sientes te prive ni siquiera de una alhaja, y tampoco consiento que en un momento de apuro de hastío, como tú dices, puedas pensar que viviendo con otro hombre no pasarían tales estrecheces. Otras cosas que me resultan insoportables es que te arrepientas, aunque solo sea un minuto, de vivir conmigo. Dentro de pocos días volverás a tener tus caballos, tus joyas y tus chales, pues te son tan indispensables como lo es el aire para la vida. Quizás sea una ridiculez, pero te prefiero elegante y no adornada de una falsa sencillez. En ese caso, reconoce que ya no me amas, que loca eres. Si me amaras de verdad, dejarías que yo te correspondiera a mi modo, pero no es así, puesto que continúas viendo en mí a la mujer de lujo a la que te consideras obligado a pagar, sea del modo que sea. Te avergüenzas de aceptar las pruebas de mi amor, y a pesar tuyo piensas que más tarde o más temprano tendrás que abandonarme, como lo indica el que trates de poner tu delicadeza al abrigo de toda sospecha. Es cierto que tienes razón, pero te confieso que mi esperanza iba mucho más allá de lo que está resultando la realidad. Margarita hizo entonces un movimiento para levantarse, pero la retuve para decirle: ¿no comprendes que solo deseo que seas dichosa y no tengas nada que reprocharme? Sí, pero al mismo tiempo estás pensando en la posibilidad de separarnos. ¿Quién piensa eso? Tú, Armando, como lo prueba el que no consientas en que yo comprenda tu estado, incurriendo en la vanidad de conservar tú el mío. Al seguir con el lujo en el cual he vivido, quieres conservar al mismo tiempo la distancia moral que nos separa, y está la indiscutible prueba de que no crees lo bastante desinteresado mi amor como para compartir conmigo tu fortuna, con la cual habríamos podido vivir dichosos, y prefieras arruinarte y hacerte esclavo de una preocupación ridícula. ¿Has pensado ni por un momento que yo pueda comparar el valor de un coche y de algunas joyas con tu amor? ¿Te imaginas que la dicha consiste para mí en la satisfacción de las vanidades con que nos conformamos nosotras cuando nada amamos, pero que hallamos mezquinas desde el instante en que la pasión se apodera de la nuestra alma? Vas a pagar mis deudas, a recortar tus bienes y a sufragar mis gastos. ¿Qué crees que adelantarás con eso? ¿Cuánto tiempo piensas que podrás hacerlo? ¿2, 3 meses? Lo que ahora deberías pensar es que entonces será demasiado tarde para aceptar la vida que te propongo, ya que contra toda dignidad te verás obligado a admitirlo todo de mí, mientras que ahora tienes la opción de que intentemos una vida distinta. Déjame que venda todo lo que poseo de superfluo, de lo que podríamos sacar 2000 francos anuales. Alquilaremos una habitación pequeña y acogedora, donde viviremos los dos, y nos iremos los veranos al campo. Debemos renunciar a una casa como esta, y nos bastará lo más indispensable. Aunque de forma austera, podremos ser libres. Por favor, Armando, no me empujes de nuevo a una vida que ya no aceptaría por nada del mundo. Un raudal de lágrimas inspiradas por la gratitud y el amor inundaron mis ojos y ahogaron mi voz. Por toda contestación no hice más que abrazar a Margarita. Mi intención, prosiguió ella, era la de arreglarlo todo sin decirte una palabra, pagando todas mis deudas y haciendo que me alquilaran un nuevo apartamento en las condiciones que ya te he dicho. En octubre habríamos regresado a París y todo solucionado.
Ahora, y ya que Prudencia te lo ha contado todo, es necesario que me otorgues antes tu aquiescencia en vez de después. ¿Crees amarme lo suficiente para ello? En la imposibilidad de resistir a tanto razonamiento, besé efusivamente las manos de Margarita y dije: haré cuanto quieras, amor mío. Todo, pues, se desarrolló tal como ella dispuso, lo que hizo posible que renacieran el humor y la alegría de sus días más brillantes. Bailoteaba o cantaba por el menor motivo y no hacía más que hablar de la sencillez de su nueva vivienda, y me preguntaba acerca del barrio que deberíamos elegir, al mismo tiempo que hablábamos sobre su disposición. Al verla tan feliz y orgullosa ante aquel acuerdo, que según todos los síntomas debía unirnos de un modo definitivo, yo no quise ser menos que ella, por lo que en un instante opté por una decisión extrema y cedí a Margarita la renta que disfrutaba por la parte de mi madre, que por cierto me pareció en aquellos momentos muy insignificante si con ella se trataba de recompensar el sacrificio que acababa de aceptar. A mí aún me quedaban los 5000 francos que me pasaba mi padre, con los cuales tenía suficiente para vivir. Sin embargo, convencido de que Margarita no aceptaría semejante donación, decidí no decirle nada referente al particular. Aquella renta procedía de una hipoteca de 60.000 francos sobre una casa que yo ni siquiera había visto nunca. Lo único que sabía era que el notario de mi padre, un antiguo amigo de la familia, me entregaba cada 3 meses 750 francos a cambio de un simple recibo firmado por mí. El día que Margarita y yo regresamos a París para buscar nuestro nuevo alojamiento, fui a casa del notario y le pregunté qué trámites tendría que seguir para transferir a otra persona aquella renta. El buen hombre me creyó arruinado y me hizo varias preguntas referentes a la causa que me llevaba a aquella decisión. Como tarde o temprano tendría que decirle a favor de quien iba a hacer la donación, preferí contarle en aquel momento toda la verdad. Por un momento creí que el notario iba a hacerme las objeciones que parecían naturales en un amigo de mi familia, pero me equivocaba. Se limitó a tomar cuenta de los datos y me prometió que arreglaría el asunto con rapidez y del mejor modo que le fuera posible. Como es lógico, le recomendé la mayor discreción respecto a mi padre y luego fui a reunirme con Margarita, que me esperaba en casa de Julia Duprat, donde había preferido hacer un salto antes de ir directamente a escuchar los consabidos sermones de Prudencia. Una vez llevado a cabo mi trámite, Margarita y yo nos pusimos a buscar nuestro nuevo alojamiento, pero todos los que visitábamos le parecían a ella demasiado sencillos, a la vez que demasiado caros. No obstante, acabamos por ponernos de acuerdo y en uno de los barrios más tranquilos de París alquilamos un pequeño pabellón aislado del cuerpo principal de un edificio, detrás del cual había un bonito jardín rodeado de un muro lo bastante elevado como para considerarnos independientes de nuestros vecinos sin que nos privara de la vista. Nos sentimos contentos porque aquello era mejor que todo lo que habíamos figurado. Aquel mismo día gestioné el cese de mi alquiler y Margarita hizo otro tanto con su antiguo y lujoso apartamento, para lo cual tuvo que ir a la oficina de un agente de alquileres. Cuando Margarita se reunió conmigo en la calle Provence, no parecía encontrar palabras para elogiar al referido agente, quien le había prometido gestionar un traspaso por la cesión del apartamento, gracias al cual podría satisfacer todas sus deudas y entregarle al correspondiente carta de pago, además de darle 25.000 francos por sus muebles. A pesar de todo, era evidente que aquel individuo pretendía hacer un buen negocio, que le podría valer hasta 30.000 francos de beneficio. Tan alegres como satisfechos regresamos a Bougival, y durante el camino no hablamos más que de nuestros proyectos, que gracias a nuestra indolencia y sobre todo a nuestro amor, parecían desarrollarse de una forma francamente alentadora. 8 días después, y mientras estábamos almorzando, Nanine me avisó de la presencia de mi criado.
Ordené que se le hiciese entrar, y Joseph me dijo entonces: Señor, su padre está en París, y le ruega que vaya de inmediato a casa, donde le está esperando. La noticia no tenía nada de particular, pues la visita de mi padre estaba prevista, pero Margarita y yo nos miramos un poco cariacontecidos, como si intuyéramos un contratiempo. Sin darle tiempo para que me dijese su pensamiento, que era también el mío, le tendí la mano y le dije: No temas nada, amor mío. Vuelve tan pronto como te sea posible. Se limitó a pedirme ella, abrazándome con fuerza. Te esperaré en la ventana. Le ordené a Joseph que fuera adelante y que previniera a mi padre de mi llegada. Yo salí poco después de Bougival y 2 horas más tarde estaba en la calle Provence. Capítulo 20. En efecto, cuando llegué a casa me estaba esperando mi padre. Lo encontré en bata, sentado y escribiendo. Al entrar me miró de tal forma que enseguida comprendí que me iba a hablar de asuntos graves. No obstante, me acerqué a él como si no hubiera notado nada, le abracé y le pregunté: ¿Cuándo has llegado? Anoche. ¿Y has dormido en casa? Ya ves que sí. Siento no haber estado aquí para recibirte. Por un momento temí que, después de haber pronunciado estas palabras, mi padre fuera a dirigirme las reconvenciones que su semblante parecía anunciar. Sin embargo, en vez de decirme nada, cerró la carta que acababa de escribir y se la entregó a Joseph para que la llevase al correo. Al quedar solo, se levantó y, apoyándose en la chimenea, me dijo: Armando, tenemos que hablar de asuntos muy serios. Te escucho. ¿Me prometes ser sincero? Tengo por costumbre serlo en todo momento. ¿Es cierto que vives con una mujer llamada Margarita Gautier? Es cierto. ¿Y sabes quién es esa mujer? Es una cortesana, según el vocablo de mucha gente. Dime una cosa, ¿es ella entonces la causa de que este año te hayas olvidado de venir a vernos a tu hermana y a mí? Sí, padre, lo confieso. ¿Tanto amas a esa mujer? Creo que está claro desde el momento que me ha hecho faltar a un deber tan sagrado, por todo lo cual te pido perdón a ti y a mi hermana. Era evidente que mi padre no esperaba unas respuestas tan categóricas y sinceras, ya que pareció reflexionar unos instantes. Es de suponer que por lo menos no ignoras que esa es una forma de vida muy provisional, dijo mi padre. He temido que fuera así, pero por el momento aún no he podido comprenderlo. ¿Y no has pensado ni siquiera por un minuto que tu comportamiento podría hacernos sufrir a tu hermana y a mí? Lo que he creído es que, mientras mi conducta no agreda al respeto que le debo a mi apellido y a la tradicional probidad de mi familia, me podía permitir seguir viviendo como lo hago. He de reconocer que esto me ha tranquilizado bastante con respecto a los temores que me asaltaron al principio. Las pasiones suelen hacernos fuertes contra los sentimientos, así es que para conservar a Margarita me sentía dispuesto a luchar en todos los terrenos, aunque fuera contra el mismísimo autor de mis días. En ese caso, creo que ha llegado la hora de la reflexión, hijo mío, y por lo tanto el momento en que debes cambiar tu modo de vivir. ¿Por qué? Porque con tu conducta estás hiriendo el respeto que crees sentir por tu familia. No comprendo lo que quieres decirme. Te lo explicaré mejor. El que tengas un amante puede pasar, incluso que le pagues de un modo adecuado, como corresponde a un caballero, pero lo inadmisible es que te olvides por ella de lo que para ti debería ser lo más sagrado, consintiendo que el rumor de su escandalosa vida llegue hasta el mismo corazón de mi provincia, con lo cual queda manchado no solo tu apellido, sino también el mío y el de tu hermana. Esto es algo que, como comprenderás, no puedo consentir. Permíteme que te diga, padre, que aquellos que de tal forma te han hablado de mí no saben en el fondo cuál es la realidad. Es cierto que soy amante de la señorita Gautier, y también es cierto que vivo con ella, pero dime, ¿qué tiene esto de particular? No le he dado a esa muchacha el apellido que he recibido de ti, ni gasto con ella más de lo que me permiten mis recursos.
como tampoco he contraído deuda alguna, y no me he tenido que ver nunca en ninguna de esas situaciones que pueden autorizar a un padre a decirle a un hijo lo que debe o no debe hacer. Un padre está siempre autorizado a hacer lo posible para desviar a su hijo de la mala senda en que éste puede estar a punto de penetrar. Todavía no has hecho nada irremediable, pero estoy seguro de que ese momento llegará. No tienes ningún derecho a hablarme así. Sí que tengo derecho, por la sencilla razón de que conozco la vida mejor que tú, y por lo tanto sé muy bien que no pueden existir sentimientos completamente puros más que con mujeres decentes. Cualquier manón puede formar a un Desgrutz, pero los tiempos y las costumbres han cambiado. ¿De qué le serviría al mundo envejecer si no fuera capaz de perfeccionarse? Armando, hazme caso y sepárate de esa mujer. Siento mucho tener que desobedecerte, padre, porque lo que me pides es imposible. Entonces te obligaré a ello. Lo siento, padre, pero por desgracia ya no existen islas como la de Santa Margarita a donde enviar a las cortesanas. No obstante, si así fuera, puedes tener por seguro que me iría detrás de la señorita Gautier, aun en el caso de que pudieras conseguir que la deportasen. ¿Qué más quiere que te diga? Es posible que esté obrando mal, pero mi felicidad depende por completo de que esa mujer siga siendo mi amante. Por favor, Armando, abre los ojos. Mira a tu padre que siempre te ha querido y que, como tú muy bien sabes, siempre ha anhelado tu felicidad. ¿Crees que te beneficia en algo vivir maritalmente con una mujer que ha sido de todo el mundo? ¿Y qué puede importarme eso si nadie más va a poseerla? ¿Qué puede importarme un prejuicio como ese si me ama y mi amor contribuye a renegarla? ¿Qué importa instinto el pasado de esa mujer si ha llegado a convertirse en una persona totalmente distinta? ¿Y tú crees que el oficio de un hombre digno consiste en convertir cortesanas? ¿Acaso piensas que Dios le ha dado un fin tan grotesco a la vida y que el corazón humano no debe latir a impulsos de otros entusiasmos? Dime una cosa, Armando, ¿has meditado sobre cuál será el resultado de esa cura tan maravillosa y lo que pensarás a los 40 años de lo que ahora estás diciendo? Si para entonces eres aún capaz de reírte, estoy seguro de que te reirás de esas ingenuidades en que ahora crees. Si ese supuesto amor no ha dejado demasiadas huellas en tu pasado, y piensa otra cosa aún, ¿qué crees que habría sido de ti en la actualidad si yo hubiese alentado semejantes ideas y me hubiera dejado llevar por el soplo de tal clase de amoríos, en lugar de cimentar mi vida sobre la base de la razón, guiándome por un pensamiento noble y honrado? Créeme, Armando, no debes seguir por ese camino. Te lo pido, te lo ruego, deja a esa mujer. No le respondí una palabra. Armando, prosiguió mi padre, te lo pido en nombre de tu santa madre. Créeme y renuncia a esa vida, que olvidarás más deprisa de lo que imaginas, y a la que te encadena una absurda teoría. Por otra parte, tienes 24 años y ya es hora de que pienses en tu porvenir. ¿No lo crees así? No es posible que ames siempre a esa mujer, que por lo demás tampoco te amará siempre. En realidad, los dos exageráis en vuestro recíproco amor. En cuanto a ti, si persistes en tu actitud, no sólo te cerrarás las puertas de todas las carreras, sino que de seguir por ese camino no podrás ya abandonarlo, y te verás obligado a llevar una vida de remordimientos respecto a tu juventud. ¿Por qué no vas a pasar 2 meses con tu hermana? El reposo y el sincero afecto de la familia te curarían pronto de esa fiebre malsana, puesto que no se trata sino de una fiebre. Tu amante se consolará entregándose a otro amor, y cuando comprendas lo delicado de esta situación, reconocerás que he obrado bien, induciéndote a tomar tal actitud. Dime, Armando, ¿vas a hacerme caso? En cierto sentido comprendía que mi padre tenía razón,
pero siempre que sus palabras se refiriesen a otras mujeres y no a Margarita. Sin embargo, había formulado con tal cortesía sus ruegos que no me atreví a contestarle. Dime algo, Armando, por favor, insistió con voz conmovida. Es que no puedo prometerte nada, padre. Compréndelo. Le respondí al fin. Lo que me exiges es superior a mis fuerzas. Créeme tú a mí también. Exageras el peligro de mis relaciones con esa muchacha, puesto que Margarita no es como te imaginas. El amor que siento por ella, lejos de empujarme hacia la senda del mal, como tú piensas, contribuye por el contrario a desarrollar en mí los sentidos más elevados. El verdadero amor siempre es positivo, sea cual sea la mujer que nos lo inspire. Si conocieras a Margarita comprenderías que no estoy expuesto a ningún peligro, pues es tan digna como cualquiera, y tan desinteresada como poco formales son las mujeres de su condición. Pero ello no le impide aceptar tu fortuna, me interrumpió mi padre, ya que los 60.000 francos que heredaste de tu madre y que pretendes regalar a esa mujer son la única fortuna con que puedes contar. Era indudable que mi padre se había reservado aquella baza para darme el golpe de gracia, pero como yo me sentía con más fuerza frente a sus amenazas que frente a sus ruegos, le dije: ¿Quién te ha dicho que yo vaya a ceder esa cantidad a Margarita? Mi notario. ¿Crees que un hombre honrado podía ayudarte a cometer un acto así sin prevenirme? Ahora ya sabes por qué he venido a París, para evitar que te arruines por una simple mujer de mundo. Tu madre, al morir, te legó esos 60.000 francos para que pudieras vivir con decoro, pero no para que te mostrases generoso con tus amantes. ¿Es que no comprendes esto tampoco? Te lo juro, padre, por lo más sagrado, que Margarita no sabe nada de esa intención mía de cederle mi renta de 60.000 francos. Entonces, ¿por qué has tomado tal determinación, si puede saberse? Porque Margarita, a quien tanto te complace calumniar y a la que me exiges que abandone, ha hecho el sacrificio de vender todo lo que posee para vivir conmigo en unas condiciones más modestas y al mismo tiempo más honradas. ¿Comprendes? No. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿vas a aceptar un sacrificio así? ¿En qué te has convertido cuando consientes que una mujer de esa condición te sacrifique algo? Vamos, Armando, deja ya de decir tonterías, hazme caso, sepárate de ella y en paz. Si lo haces, todo irá bien entre nosotros, pero si te niegas, no respondo de lo que vayan a ser nuestras relaciones en el futuro. Hace unos minutos te rogaba que tomaras esa decisión, ahora te lo ordeno. No quiero que nadie de mi familia caiga en una conducta tan vergonzosamente deshonesta. Arregla tu equipaje y vente conmigo. Deberás perdonarme, padre, pero no pienso obedecerte, contesté. Ya te he dicho que me es imposible. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, he llegado a una edad en la que no se puede obedecer un mandato, sin caer en una deshonestidad que por supuesto no es la que tú te referías hace poco. Al darle esta respuesta vi cómo palidecía mi padre, tras lo cual solo se atrevió a decir: Está bien, Armando. Desde ahora, y teniendo en cuenta tu terquedad y empecinamiento, obraré según me parezca, y me consideraré dispensado de darte cuenta de nada. Después tiró de la campanilla y enseguida acudió Joseph, a quien le dijo que lleven mi equipaje al hotel de París. Luego entró en su habitación, donde acabó de vestirse. Cuando apareció de nuevo, me consideré en la obligación de salir a su encuentro para decirle: espero que no hagas nada de forma deliberada en perjuicio de Margarita. No se lo merece. ¿Me prometes, padre, que no harás una cosa así? Recuerdo que mi padre se detuvo, me miró con desdén y se limitó a responderme: Hijo, creo que estás mal de la cabeza. No te comprendo. Lo único que me queda por hacer es confiar en que recobres pronto la razón. Y se fue, cerrando la puerta con violencia. Yo también salí de casa.
Tomé un coche y me dirigí rápidamente a Bougival. Margarita, tal como me había prometido, estaba esperándome en la ventana.